Hola, arrancamos este análisis metiéndonos de lleno en uno de los periodos más locos y dramáticos de la historia de España. Estamos hablando del Sexenio Democrático, un lapso de tan solo 6 años, entre 1868 y 1874, donde el empuje de los nuevos ideales democráticos chocó de forma brutal contra unas crisis estructurales profundísimas. Es una época fascinante, llena de giros inesperados, revoluciones y caídas de régimen. Nuestra hoja de ruta es muy clara. Pasaremos por la Revolución Gloriosa, el Gobierno Provisional, la Constitución del 69, el reinado de Amadeo I y, como no, el colapso final de todo este sistema. Punto número 1. La Revolución Gloriosa. Y ojo, porque el tremendo descontento que acabó quebrando el reinado de Isabel II no salió de la nada. Fue más bien una olla a presión a punto de reventar. Imaginemos 3 tsunamis económicos golpeando exactamente a la vez. Por un lado, las malas inversiones en los trenes hundieron la bolsa y arrastraron a los bancos. A la par, el sector textil se fue a pique, dejando a muchísima gente en la calle sin empleo. Y para rematar la jugada, unas cosechas malísimas dispararon el precio del trigo, que era la base absoluta de la supervivencia. En fin, el cóctel perfecto para que estallara una revolución a gran escala. Y esa revolución encontró rápidamente su voz. España con honra. No fue un simple lema más, la verdad es que funcionó como un auténtico grito de guerra, que unió a la gente y respaldó con mucha fuerza la sublevación de la Marina que arrancó en Cádiz. Es alucinante ver la velocidad a la que pasó todo esto. En septiembre arranca el motín del brigadier Topete, y durante el otoño el movimiento se propaga como un incendio forestal creando juntas revolucionarias por todas partes. Para finales del 68, en apenas unos meses, ya tenemos un nuevo gobierno provisional tomando las riendas en Madrid de la mano de Prim y Serrano. Y cuidado, porque las exigencias de estas juntas no se andaban con rodeos. Pedían cosas que en aquel momento eran verdaderamente rompedoras. Querían sufragio universal, educación gratis, libertad de asociación e incluso abolir la pena de muerte y la esclavitud. Buscaban darle un giro radical al país desde el minuto 1 para construir una sociedad mucho más libre. Pasamos al punto 2, el gobierno provisional. Toca ver cómo este nuevo equipo intentó poner orden y estabilizar la nación en medio de semejante agitación política. La estrategia fue clara, atacar por 2 frentes a la vez. Por un lado, pisaron el acelerador de la democracia instaurando el voto para todos los hombres y ampliando drásticamente las libertades civiles. Y por el otro, le metieron un buen empujón a la economía, bajando aranceles y abriendo la minería al sector privado para intentar resucitar el comercio y capear la crisis. Un detalle buenísimo es que justo aquí nace nuestra famosísima peseta. Dándole el control exclusivo de emitir esta nueva moneda al Banco de España, el gobierno intentó poner un poco de cordura en aquel absoluto caos financiero. Fue un paso vital que sentó las bases de la economía española moderna. Y si quieres ganarte a la gente rápido en medio de una crisis, ¿qué haces? Pues quitar el impuesto más odiado de todos. Al eliminar el impuesto de consumos, que básicamente encarecía comer todos los días, los líderes provisionales se metieron en el bolsillo a las clases trabajadoras casi al instante. Llegamos al tercer bloque, la Constitución de 1869, el momento en el que todos esos ideales democráticos se transformaron en una ley oficial. Resulta increíble leer un catálogo de derechos ciudadanos tan robusto en pleno siglo XIX. Estamos hablando de garantizar sobre el papel la libertad de culto, de enseñanza, de montar reuniones, de prensa libre, conceptos que, hasta ese preciso momento, sonaban literalmente a fantasía en España. Pero lo verdaderamente rompedor de este nuevo marco fue cómo le cortó las alas al poder de la monarquía. Básicamente, la autoridad real se trasladó al Parlamento. Las Cortes pasaron a tener la sartén por el mango, reforzando la soberanía de la nación, y tanto el gobierno como los jueces respondían ahora ante ellas, limitando enormemente el poder del futuro rey. Claro que, decidir que España seguiría siendo una monarquía no le hizo ni pizca de gracia a todo el mundo. De hecho, cabreó tantísimo a los sectores republicanos que acabaron levantándose en armas a finales del 69. Quedaba más que demostrado que ni siquiera los cambios más amplios podían contentar a todos. El bloque revolucionario se había roto. Cuarto punto, la monarquía de Amadeo I. Ya tenemos las nuevas reglas del juego, pero nos falta el jugador principal. Había que buscar un rey. Y tras una especie de casting larguísimo por las diferentes cortes reales de toda Europa, llegamos a enero de 1871. Las Cortes votan y proclaman oficialmente a Amadeo de Saboya, el hijo del rey de Italia, como el flamante monarca democrático de España. Pero ojo al giro dramático, porque antes siquiera de que Amadeo llegara a deshacer las maletas en Madrid, asesinan al general Prim, era su mayor valedor, el ancla que mantenía unida toda la coalición del gobierno. De un plumazo, el nuevo rey se quedó totalmente huérfano a nivel político en un país lleno de divisiones.
Para entender por qué este reinado era casi una misión imposible, solo hay que ver lo que se le viene encima. Guerras carlistas por un lado, conflicto abierto en Cuba por otro, republicanos y conservadores haciéndole la cruz constante en política. Y para colmo, el movimiento obrero en plena efervescencia. Vamos, que tenía frentes y crisis abiertas literalmente en cada esquina. Y así, arrastrados por todos estos problemas, entramos en el quinto y último capítulo, el colapso absoluto de este experimento democrático. En febrero de 1873, la presión ya era insoportable. Con los políticos a la gresca constante y el país en llamas por los extremos, Amadeo sencillamente tiró la toalla. En un acto inaudito, decidió que el país era ingobernable, hizo el petate y renunció al trono por voluntad propia. Y esto nos deja con una gran incógnita para cerrar nuestro recorrido histórico. ¿Cómo se sostiene un país que acaba de estrenar una constitución súper progresista, cuando de la noche a la mañana se queda sin absolutamente nadie sentado en el trono? Pues que se abre la puerta a un escenario inédito. La respuesta a esta pregunta fue el siguiente y turbulento capítulo de nuestra historia, la Primera República. Esperamos que este análisis os haya servido para entender mucho mejor las luces y las sombras de esta época tan intensa. Hasta la próxima.